Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo primero me siento muy complacido de estar aquí en el COEP, que es mi casa y que me vio también pasar por las aulas como maestro y como alumno ya hace muchos años, pero una travesía que empecé allá por México en el CEVAC y luego aquí culminando en COEP. Muchas gracias por la invitación. Esta modalidad de vernos en línea y de vernos por este medio de plataformas, pues está padre porque por un lado no me preguntan tanto, eso es muy padre, y por otro lado, creo que uno puede ir expresando lo que uno quiere decir, lo que uno quiere llegar a transmitir, y al mismo tiempo, al final, podemos interactuar con algunas preguntas o con algunas situaciones que nos puedan hacer ecos en la vida y en la situación que estamos viviendo. Entiendo pues que en estos últimos días o en estos últimos momentos que han tenido con otros docentes, han ido trabajando el tema más desde el ámbito psicológico, incluso también tocando, rayando con lo social. Lo que a mí me toca exponer y compartir con nosotros, pues más nace de una reflexión personal que intente emitir ecos en la vida de nosotros y a partir de lo que vivimos como, digamos, como una tragedia social que a lo mejor si la escarbamos y movemos, pues logramos ver otro tipo de situaciones dentro de lo que aparentemente es algo trágico, ¿no? Un poco pienso en, hay veces que hay que encontrarle el orden al caos y dentro del caos existe su propio ordenamiento y este ordenamiento nos genera otra visión. Bueno, el momento o el espacio de diálogo tiene que ver con esto, con Dios qué dice en medio de lo que vivimos, que a veces parece que no dice nada, o a veces parece que su silencio nos procura espacios de un diálogo distinto, mucho más a nuestros adentros. Entonces, bueno, también un poco intentaré estar platicando con ustedes a partir de la imagen, como estos medios cibernéticos, digitales, nos invitan más a jugar desde ahí, pues yo puse una presentación y buscaba imágenes que me hicieran pensar también en situaciones que nos hacen reflexionar desde otro ámbito, ¿no? A veces como esta imagen que está ahí en su presentación, uno puede estar buscando a Dios y no darnos cuenta que está siendo alguien que sostiene, ¿no? Que sostiene nuestro mundo. Un poco así como, pues estoy buscando un bosque y a veces cuando estoy en medio del mismo digo, híjole, no encuentro el bosque, solamente puros árboles veo, ¿verdad? Pero bueno, algo así es este tipo de dinámicas que nos ayudan a entendernos. Voy a intentar ver, bueno, en un primer momento un contexto que es, ¿qué sucede con lo que vivimos? Bueno, a veces uno dice, bueno, la naturaleza recobra todo el espacio que se le ha sido quitado, ¿no? Y la imagen también nos dice, pues es un poco irle buscando sentido a las cosas que estamos observando. La naturaleza recobra todo aquello que se le ha quitado. Y bueno, de alguna manera hay muchos ordenamientos y ahora una sobrepoblación que uno puede llegar a pensar, pues es obra de la naturaleza, ¿no? Que nos estemos recortando, que ya somos tantos que buscamos o que la misma naturaleza busca cómo hacernos menos. ¿Quién lo sabe? ¿No? Son preguntas que están ahí en el aire, pero que en un contexto nos sirve para identificar, bueno, ¿de dónde viene esto? Es una cuestión natural, es una cuestión de la pregunta por el hombre y de su fragilidad, es una pregunta por Dios y por su aparente todopoderoso, etcétera, y estas ideas que tenemos. Bueno, ciertamente el COVID en nuestra sociedad es una realidad, sí, sí lo es una realidad. Ahí está. Hay muchas personas que podrían asegurar que es un invento de no sé quién. Otros poco a poco se han ido convenciendo de que sí es una realidad, que está ahí, inesperada también, que preocupa a muchos, yo creo que en su inmensa mayoría, y si no nos preocupa por la enfermedad, ahora nos empieza a preocupar por la parte económica o la parte de la estabilidad emocional o la parte de que se nos van agotando nuestros recursos psicológicos, ¿no? Que no se ha sopesado ni se ha puesto en la balanza con justicia, no se ha hecho un análisis con seriedad y con la gravedad que esto está siendo vituperado por el sistema social, ¿no? Llega como un león durmiente, según la Biblia, llega como un león durmiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Es como una especie de pequeño bicho que tenemos y que estamos y que parece que nos va devorando como seres humanos.
Bien, existe una clara convicción de no estar preparados para esto que estamos viviendo, para una situación de tal magnitud. Existe esta clara convicción en el sentido de que a todos nos aqueja y que todos hablamos prácticamente del tema, ¿no? Los medios de comunicación toman el tema como si lo conocieran, si se fijan en la imagen pareciera como que, oye, ya tengo el COVID, ya lo atrapé, ¿no? Y no es más que una pelota la que estamos teniendo entre las manos. Parecería que los gobiernos, que las redes sociales, más que informar, desinforman y que toman el tema a veces hasta con cierta gracia y con cierta burla, pero que también sirve como para entender cómo somos como sociedad. Me impresiona como sociedad cómo generamos hasta memes con burla sobre la situación y está padre, ¿no? Cuando hablamos de nuestra cultura mexicana y del sentido de serlo, ¿no? Pero no cuando ya nos metemos en una situación más profunda y decimos, ¿sabes qué? Parecería como que no estamos tomando con seriedad las cosas que están siendo reales en la vida y más en el sentido de una pandemia que genera pues una desestabilización en la sociedad. Y ahí yo me quisiera como incluso detener un poco a entender el término, como qué significa pandemia, y también entender qué es lo que genera en los espacios sociales o en la vida de una sociedad. Pandemia, tal cual, podemos encontrar este sufijo de demia, demos, como pueblo, y pan, que no significa aquello que comemos, sino que estamos todos juntos, que no significa otra cosa que la reunión de todo el pueblo, ¿no? O el lugar donde afecta al pueblo. Entonces la pandemia no es sino la afectación de una enfermedad contagiosa, infecciosa, de los seres humanos a lo largo de un área geográficamente extensa, ¿no? Y podemos encontrar muchas situaciones como esta a lo largo de la historia y lo que han generado. Yo un poquito adelante mencionaré qué es lo que ha generado esto. Yo me puse a investigar ahí un poco el tema de cuáles han sido como las más impresionantes en la historia de la humanidad. No es una diapositiva que quiera yo leerles, pero uno puede encontrar simplemente la gripe de Hong Kong, a cerca de casi 1 millón de muertes en un lapso prácticamente de 2 semanas en la ciudad de Hong Kong, o el ébola con 11,000 muertes en prácticamente 6 países, ¿no? Uno se impresiona del coronavirus, bueno, del 11 de febrero más o menos hasta la fecha, desde noviembre, pues que aparece en Wuhan, a la fecha ya llevamos más de 1 millón de muertes. Ciertamente todas estas pandemias, la peste de Constantinopla, ha generado miles de muertes y uno en todas ellas, uno encuentra, y lo veremos así con 3 ejemplos muy claros, uno encuentra realidades en las cuales uno grita hacia el cielo diciendo, bueno, ¿en dónde está Dios en este momento? ¿O en dónde está una especie de explicación que a veces es innecesaria, pero una explicación a lo que la realidad vive? Y entonces podemos encontrar explicaciones ante las pandemias desde situaciones muy naturalistas, situaciones muy deístas, situaciones muy sociales o incluso culpabilizaciones personales, ¿no? Y uno grita más bien la respuesta que uno quiere escuchar a más que la reflexión que uno pueda llegar a hacer. ¿Cuál es el comportamiento social frente a dos realidades? ¿Por qué pongo dos realidades? Porque nos puede ayudar mucho comparar una pandemia con otra realidad que nos puede llegar a suceder o a quejar. La realidad simplemente es una pandemia de frente a otra realidad. Voy a presentarles un par de imágenes y me gustaría un poco ahí como irnos deteniendo y aunque ustedes no puedan interactuar conmigo, no me den sus respuestas o a lo mejor las puedan escribir ahí en el chat, en estas dos imágenes que siguen, quisiera que vieran ustedes o descubrieran las dos realidades. Desde luego que una es una pandemia, pero la otra yo quisiera que ustedes la vieran. Esta es una imagen cualquiera que pueden encontrar en internet, o sea, y dice el recuadro del superior izquierdo, un derrumbe, el reciclaje, la mesa y una persona abajo de la mesa, las baterías, la sequía, la lluvia, el agua, el viento. Estoy seguro que muchos de ustedes al ver estas imágenes refieren o hacen eco de situaciones que tienen que ver con desastres naturales. Bueno, un derrumbe
Hoy está la situación de la contaminación tan alta que hay que reciclar, que hay que cuidar el agua, que no sé qué, que las baterías no las tires, el viento, el agua. Y cuando escuchamos esto en nuestra sociedad actual, estoy seguro que les deviene a ustedes sentimientos, pensamientos, emociones que tienen que ver con la solidaridad. Es decir, sabes que el temblor de 1985 o, o situaciones como las explosiones en Guadalajara, ¿qué deviene en nosotros? Estoy segurísimo que se nos vienen sentimientos y emociones de vamos a ser solidarios, vamos a apoyar, hay que buscar comprar agua, hay que llevar, hay que no sé qué, no sé qué. Bien, en este sentido, los desastres naturales, como hace un momento ponía, dos realidades. Un desastre natural nos lleva casi siempre a tener sentimientos de solidaridad, de unirnos, de estar juntos con la tragedia, ¿no? Cuando hablamos de una situación distinta, nos lleva a sentimientos de alejamiento. No quiere decir esto que no existan sentimientos positivos, jamás lo he dicho ni lo mencionaré, pero generalmente en una pandemia, ¿qué nos surge? Guarda tu distancia, usa cubrebocas, no te me acerques, tienes que estar a 1.5 metros de distancia de mí. Y si me entero que tienes coronavirus, entonces aún aléjate más, no te me acerques. Y si me entero que mi vecino tiene, pues vamos desinfectando la cochera para que no se vaya a acercar el virus. Y si me entero que vivo cerca de un hospital, pues a lo mejor no pases por ahí. Y si veo que mi vecina es enfermera o es médico, es mejor eh, incluso agredirlo, ¿no? Y situaciones que hemos visto en nuestra sociedad, no es un tema que yo esté inventando, ¿no? Desde luego que también hay personas que en situaciones como estas se vuelven solidarias y se vuelven cercanas al otro, pero por lo general en una situación de un desastre natural nos volvemos cercanos y en situaciones de enfermedad nos volvemos aparentemente lejanos. Bien, desastres naturales contra pandemias, podríamos pensarlo. Incluso se me ocurrió en su momento decir, bueno, ¿y qué pasaría si habláramos de otra situación, por ejemplo, de una guerra? O sea, generalmente nos volvemos con otro tipo de sentimientos. Y si se fijan, después de ciertas situaciones en la historia del mundo, después de situaciones como la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, han surgido eh, reflexiones acerca de los derechos humanos. Hacemos una guerra, destrozamos los derechos y luego hacemos una reflexión sobre los derechos humanos de las personas, ¿no? Bueno, los desastres naturales nos traen sentimientos y las pandemias nos traen otro tipo de sentimientos. Yo me parece que es importante pues como contrastar estas dos realidades. Bien, los desastres naturales, como una especie de síntesis, favorecen la unidad de las personas, favorecen, no quiere decir que lo hagan, generan hermandad entre países, se promueve la solidaridad con la víctima del desastre, se busca el bien del otro y la ayuda, la colaboración, la entrega de tiempo, se unen las personas. Yo recuerdo perfectamente estas imágenes de los terremotos en la Ciudad de México, como miles de jóvenes saliendo a las calles, sobre todo el último, a dar su tiempo y su esfuerzo y su físico y su cuerpo a mover escombros y mover lo que fuera para ayudar a los demás, ¿no? En las pandemias, sí, se une también, pero más por el aislamiento obligatorio. Estoy en mi casa, ahora me obligan a no salir o me piden no salir. Se reducen las manifestaciones de afecto, de cariño, de amor. No quiere decir que esto nos quite el amor de unos por otros, pero se reduce la manifestación. En una sociedad como la nuestra, culturalmente hablando, México, en donde nuestras manifestaciones de afecto, de cariño y de amor son muy a flor de piel, eh, se produce una afectación de un tipo mucho más fuerte, ¿no? Porque incluso degenera un tejido social. Y algunos hasta podíamos ver, oye, pero es que en mi casa a la vuelta había mariachi ayer y había fiesta. Sí, nuestro tejido social es así. Pero bueno, las víctimas, perdón, la pandemia genera otro tipo de situaciones. El, la víctima es una amenaza y como
la víctima es una amenaza y como tal es desechado de mi lado. O sea, finalmente es importante como empezar a hablar un poquito de qué sucede con aquel que es contagiado, pues se convierte en una víctima de la situación. Y bueno, la víctima es una amenaza para mí y como tal muchas de las veces lo desecho de mi lado, ¿no? El deseo o instinto de supervivencia generalmente se hace mayor, lo que significa que no me arriesgue a tener contacto contigo que estás teniendo eh, COVID. Aquí podríamos hacer incluso un paréntesis y decir, ¿qué sucedería si yo me enfermara frente al resto de mi mundo? ¿Dónde me aislaría? ¿En dónde estaría? ¿Y quién estaría conmigo? O sea, yo supongo que todos tenemos ya a estas alturas de la pandemia ciertas eh, lazos con alguna persona, o al menos tenemos noticias de alguna persona, cercana o no, que ha tenido el COVID en su cuerpo. Entonces, bien podríamos incluso preguntar qué se siente el tema de ser aislado por el resto de las personas, ¿no? Bien, podríamos dar tres ejemplos que a mí me parecen bastante sencillos y claros, que no son ejemplos de ahora COVID, sino de una plaga en Florencia, en donde en el Decameron de Giovanni Boccaccio se habla y podemos uno bien poder leer ahí, casi ningún vecino tiene cuidado para con el otro. Los parientes raras veces se visitan o se ven de lejos. Y fíjense, esto ya hace tiempo y uno puede leer que esto pues nos puede estar sucediendo. Tal era el espanto que se había apoderado de la población de Florencia que pocas veces un hermano se hablaba con el otro y incluso Boccaccio acaba diciendo, incluso las madres y los padres abandonaban a sus hijos en las calles, ¿no? En otra pandemia en Londres, no hace muchos años más, todos estaban preocupados por su seguridad personal. No había espacio para lamentos o penurias de los otros. O sea, no te preocupes por el otro, sálvate tú. Y entonces, una pandemia genera en la vida social un asunto de individualismo. Me tengo que preocupar por mí, luego por mí y al último por mí. En el fondo lo que empieza a suceder, si lo vemos desde el ámbito espiritual, es que se empieza a generar un espacio que parecería vacío para generar nuevos diálogos. Voy a decirlo con un ejemplo a lo mejor muy burdo, ¿no? Imagínense que tenemos una pecera enfrente y, y la pecera está bastante sucia, bastante mugrosa, y la queremos lavar o la queremos limpiar. Tiene peces, desde luego, y no puedo vaciar la pecera, darle la vuelta y volverle a echar agua porque se me mueren los peces, ¿no? Bueno, una manera de lavar la pecera es, le meto una manguera, le saco agua sucia y por otro lado le meto agua limpia. Digamos que mm, queriendo entablar un diálogo con mí mismo y con el mundo espiritual es algo así. Una pandemia puede ayudar a hacer esta manguera que saca el agua sucia y empieza a abrir espacio en la pecera y empieza a llegar agua limpia que genera una realidad distinta. Otro ejemplo de pandemia podemos encontrarlo en la peste negra, en la peste española, en la peste bubónica, etcétera, y todas van a estar hablando de situaciones de este tipo. ¿Quién gana en una situación entre la pandemia que genera mayor vulnerabilidad individual y una tragedia que genera víctimas sociales? Esto es importante. Fíjense, o para mí lo es, intentando descubrir lo que una situación como la nuestra nos está proveyendo más que quitando. Cuando esta manguera empieza a sacar el agua sucia, empieza a haber mayor capacidad de diálogo. La pandemia genera mayor vulnerabilidad individual. Sí genera individualismo. Yo soy el que me tengo que cuidar, yo soy el que tengo que procurar mi bienestar. Sí. La tragedia genera víctimas múltiples o al mismo tiempo son varios los que eh, mm, los que han sido víctimas de una situación como un terremoto, como una catástrofe natural, etcétera.
No es quién gana, en ambas el resultado al final es el mismo. Solamente que parecería ilógico, pero cierto, que me atrevo a decir, las necesitamos para podernos quitar la venda de los ojos, como la misma imagen lo dice. Parecería que vamos por el mundo siendo hombres y mujeres con fachadas muy claras, con máscaras muy específicas, con realidades que queremos proyectar sin serlo, y solamente situaciones como estas nos sacuden y nos recentran. Solamente podemos ver la piedra al final de la pecera hasta que el agua no está cristalina. Solamente podemos ver la belleza de lo profundo cuando no hemos limpiado lo que está sucio, lo que nos impide la visión. Un poco yo me imagino que más adelante hablarán de la noche, ¿verdad? Y parecería que la noche es como la oscuridad a mis ojos. Yo no veo en la noche, no veo cuando está oscuro. Y parecería que la noche tiene que ver con el ojo del ser humano. Y sí, tenemos razón en cuanto a que no podemos ver en la oscuridad. Pero en realidad, cuando hay demasiada luz, tampoco vemos. No puedo ver al sol, el sol me parece oscuro. Y cuando parece que la vida nos es oscura, a lo mejor es porque hay demasiada luz y no porque en realidad no exista la luz. Bien. Otro ejemplo que podemos encontrar es en Venecia, en el siglo XVII, donde los trabajadores de la salud vigilaban la ciudad e identificaban a las víctimas, las enviaban a centros sanitarios o hospitales, aislados, los enfermos morían en su gran mayoría solos, y no hace mucho platicaba con una persona que perdió un familiar y me decía, pues no lo pude nivelar, o sea, realmente me lo entregaron y pues fue un proceso de cremación y bueno, este proceso que nosotros tenemos tan asimilado y ahora que viene Día de Muertos, en donde nuestros muertos nos hablan y reviven con nosotros y se codean con nosotros en este día, pues parecería que no los hemos podido despedir, ¿no? Bueno, otro ejemplo concreto es estas familias completas sin hogares y desunidas por una pandemia. Bueno, hoy, un cuarto ejemplo que es el nuestro, el COVID se convierte en un virus que llega a promover la soledad, el aislamiento, la discriminación, la poca valoración del otro, el desmembramiento de familias. Importante el índice de divorcios que en medio de situaciones como las que vivimos se frecuentan o se aumentan, la destrucción de fuentes laborales que sume a los países en crisis o en recesión económica. Hay crisis que se están dando a nivel social, hay crisis también a nivel de la recesión en los puntos económicos que nos impiden ver más allá. Esta sociedad también nos implica el aparente alejamiento de Dios y nos podemos preguntar, que es la pregunta con la cual pues iniciamos, ¿y hoy para qué Dios, no? O si aparentemente guarda silencio, o si su silencio es tan agudo que preferimos no escucharlo, o si su susurro es tan silencioso que no tenemos capacidad de adaptación de nuestro oído. Bueno, algunos grandes antropólogos dicen que la puerta del razonamiento son los sentidos, y, y si nosotros escuchamos silencio es porque se escucha el grito. Y si nosotros vemos la noche es porque hay demasiada luz. Y si no olemos, como es un síntoma del COVID, es porque a lo mejor no sabemos rastrear el aroma de lo importante. Y si no sabemos gustar es porque hemos a lo mejor gustado de lo que no realmente es lo que debemos estar gustando. Bien, esta imagen me pareció que les da un sentido bastante claro lo que estoy diciendo. No quiero decir que los apóstoles en esta escena se fueron a sus casas y están encerrados con sus familias y que Jesús también está encerrado por ahí, no sé dónde ande, ¿verdad? A lo mejor tendríamos que haberlo puesto con tapabocas, como lo han hecho con grandes estatuas de la ciudad, pero sí me parece que es una imagen que alude a lo que estoy diciendo. Parecería que ahora nadie cena con la cena del Señor, o ahora nadie comparte con lo que se compartía en su momento, ¿no? Y a veces es porque no estamos sabiendo tener claridad en lo que estamos buscando. La pandemia eso nos da, creo que nos da gran capacidad para, para promovernos
como otras personas que se ven desde otros ángulos, ¿no? ¿Quién gana en esto? O sea, ¿quién gana en esto? Pues simplemente nosotros, como víctima, no resentida o no, resentida o no. ¿Qué quiero decir con esto? Finalmente, en cualquier situación de enfermedad, a lo mejor por una pequeña gripe, por un coronavirus, por una gripe bubónica, o, etcétera, lo que sea, o por una situación de crisis a nivel de una situación natural, finalmente somos víctimas. El asunto está en cómo nos vivimos como víctimas. La víctima tiene digamos, dos maneras de asumir su victimización. O me vivo como víctima resentida y entonces busco un culpable y el culpable puede ser Dios, puede ser la sociedad, puede ser la política, puede ser la religión, puede ser lo que sea. Se me ocurre hasta decir, puede ser el maldito animal que se comieron en China, o sea, tal vez, pero busco un culpable. Y este culpable entonces me convierte a mí como víctima, no, como víctima resentida. Es decir, si yo sentí una violación en mi vida, y es una parte muy antropológica y a lo mejor psicológica, y no la perdono, pues a lo mejor sigo siendo víctima de aquel que me ofendió. Ya pasaron 50 años, pero pues sigo siendo aquel que se vive, ay, sí, pobrecito, y me hicieron y me deshicieron, y entonces sigo siendo aquella persona resentida con aquella injusticia cometida. O puedo ser una víctima no resentida y entonces perdonar y vivir una situación claramente enfrentada, que lo quiero analizar con mayor detalle desde una teología venida desde un gran hombre que les mencionaré en un momento, como alguien que asume su realidad y que la abraza como tal. Nos convertimos en tierra de cultivo. Cuando yo no me vivo resentido, tengo la enorme capacidad de ser una tierra fértil, fértil a lo nuevo. Y COVID no es otra cosa que aquello que me invita, me hace ir hacia lo nuevo, hacia un hombre más libre, más responsable y mucho más racional, menos emocional, más racional. No quiere decir que esto, que esté peleado con la emoción, sino que la responsabilidad vaya en las dos vertientes. No está mal preguntarse en este momento, pues entonces, por el silencio de Dios y por aquellas grandes preguntas que a lo mejor algunos las han hecho y que en tu familia a lo mejor lo han dicho o en medios o lo que sea. ¿Por qué permite Dios todo esto? Como si Él lo permitiera. ¿O por qué lo manda? Como si Él lo mandara. ¿Por qué lo permite? Como si Él pudiera no hacerlo. Y no dice nada o no lo escucho como yo quisiera escucharlo. ¿Es un castigo de Él como se han atrevido a preguntar sobre afirmar algunos? Esto es prácticamente una pregunta que vale la pena decir que cuando la hago, pues parecería que que hago una teología de alumno y no de adulto, ¿no? Hay que pedirle milagros, pues, y a lo mejor sí, hay que pedirle el milagro de poder entender los milagros de Jesús en términos sociales, ¿no? De un hombre que entiende el milagro como, no, como la no discriminación, que integra y que no separa más allá de la magia del milagro y transformar una cosa en otra, no discrimina en ningún momento y aquel que parecería estar segregado de la sociedad es integrado y no separado. Eh, ¿Qué hay que pedirle? ¿Milagro? Sí, tal vez el milagro de saber ser sociedad, ¿no? En este sentido, Bonhoeffer, un hombre que a mi parecer es un hombre con una gran claridad en un tiempo como el nuestro, y aunque está hablando desde una Segunda Guerra Mundial y desde oponerse al régimen alemán y hacerlo de miles de maneras por medios incluso públicos, por eso de ahí su muerte y su ahorcamiento, hace algo muy sencillo, es amar la situación, es amar el destino y abrazarlo y aceptar las circunstancias. No podemos movernos desde un Dios a modo. Eso es muy importante. Eh, la persona que, digamos que tiene una claridad de Dios como adulto y no como niño,
y me refiero como niño en el sentido de iniciación en, en la relación con Dios y no con la sencillez de un niño, que eso sería mucho más interesante y también lo quiero abordar en un momento. Es aquella persona que es adulta en la relación con Dios, no se mueve desde el modo de la razón, sino que socalla la razón, la silencia, y ahí está el silencio de Dios, para entender entonces cómo las circunstancias hablan. Eh, la claridad está en yo no puedo dejar de lado a lo que soy vulnerable. Mi cuerpo hay que entenderlo y hay que asumirlo como tal. Le debo fidelidad y agradecimiento a mi ser como soy, y eso nos hace finalmente sujetos eh, vulnerables, frágiles, pero nos hace también fuertes. No es otra cosa que asumir mi propia identidad y mi condición de ser humano de frente a una realidad como es la pandemia del COVID. El cristiano debe asumir su mayoría de edad, lo cual significa vivir como hombres que se enfrentan a una vida aparentemente sin Dios. Y sin Dios es un Dios que no está posado en la razón, sino un Dios que está posado en el otro y en una relación mucho más cercana. Es decir, Él nos ayuda, Bonhoeffer nos ayuda a entender que es en el otro donde lo encontramos. Y cuando una pandemia nos invita a separarnos, el poder estar cercanos, incluso en la separación, encontramos peculiarmente la docilidad de Dios enfrente del otro. Aparentemente el Dios cristiano nos abandona, ciertamente, aparentemente, pero ese abandono es su peculiar forma de estar con nosotros. Yo en esta situación me nace como entender y ponerme en aquel lugar de un Jesús en Getsemaní, en el huerto, en el silencio, en la incertidumbre de lo que pasará, en la situación de no saber, de, eso es importante, de no saber, pero sabiendo que no sé y que está contigo. Me imagino a un Jesús en la cruz diciendo, ¿y por qué no estás aquí? O sea, ¿por qué tu proyecto parecería que no está presente? ¿Por qué me has abandonado? Bueno, es su peculiar forma de hacer hueco donde nosotros no sabemos hacerlo. La pandemia nos ayuda a decir, oye, hay que abrir la frontera. Y a lo mejor acabas teniendo una pecera, no solamente limpia, sino más amplia. Y que a lo mejor esa pecera ni siquiera te habías dado cuenta, que tenía mucho más recovecos. Bien, el gesto de Getsemaní que mencionaba es una forma de comunión con lo sagrado que reconoce la autonomía del mundo y la responsabilidad del hombre. Sí, el mundo tiene su propia autonomía y el hombre tiene su propia responsabilidad de ser hombre. Y el mundo adulto de este hombre es quizás esto que mencioné hace un momento, un hombre más responsable, más libre, más honesto, más cercano a sí mismo, más cercano con el otro. La vida adulta a partir del COVID consiste en estar con guiones, estar para los otros. E incluso podríamos armar otra frase que pudiéramos decir estar para el otro con mayúscula. La sencillez de la visión de Dios nos hace sabernos junto a Él. Y podríamos decir, es una teología antropocéntrica y no entendiendo un antropocentrismo como individualismo sin el otro, sino porque la verdadera salvación está cuando hacemos por el otro. Es un antropocentrismo porque sabemos que es el otro quien nos ayuda. Esta imagen se ha vuelto viral en muchos lugares, una imagen de Wuhan, cuando empezaba el coronavirus, y se fijan, pues pasa una persona en bicicleta y al fondo de él está una persona pues muerta, aparentemente muerta, víctima aparentemente también de COVID, no puedo decir que lo sea, pero es este alejamiento, ¿no? Mientras alguien yace en el piso, el otro sigue su camino. No soy capaz de detener mi paso y COVID parece que nos hace no detener nuestro paso. Y entonces ante realidades como esta decimos, bueno, ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? Bueno, porque solamente en situaciones así, y no es porque lo permita, solamente ahí se vive el silencio. Y déjenme decir una cosa aquí como un paréntesis
muy, muy a mi modo, solamente cuando la situación externa nos invita a tener una reflexión distinta a la que venimos acostumbrados, como dice el gran teólogo Juan Gabriel, la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no? Cuando nos acostumbramos a algo, dejamos de ver lo esencial. Bien vivida esta emergencia, de verdad nos lleva a caer en cuenta y a tomar pues una conciencia distinta de nuestras limitaciones importantes. Nos vivimos con mucha prisa e incluso salir de casa nos parece eterno, ¿no? Bueno, hay que superar el miedo, la preocupación por uno mismo, el olvido del vulnerable, superar que a la vuelta de la esquina están hospitales llenos o enfermeras cansadas o doctores saturados. Y la mejor oportunidad de centrarse en lo esencial es cuidar las relaciones que realmente son importantes. Créanme que en materia personal, esta situación me ha hecho incluso tomar decisiones que tienen que ver con qué es lo esencial en mi vida y frente a mis seres queridos, ¿no? Es la oportunidad para ocuparnos más y mejor de nosotros y de dedicar un espacio a Dios, de dedicarle espacio significa quitar lo no esencial para entender que su silencio no es más que un grito que atiende desde lo sencillo, desde la presencia del otro. En algún buen libro que leía se decía de un teólogo que entendió que en la sencillez se encontraba Dios y que llegaba a un hospital a ver a una niña enferma de cáncer y le decía, oye, ¿y tú sabes quién es Dios? Le preguntaba a la niña. Pues yo sé lo que es, punto, y no hay más. Eh, Porque en su silencio de enferma, de niña, de sencilla, no había espacio para una pregunta distinta. Esta frase que está abajo la escribe una gran niña para mí, y si no la entiende yo se lo traduzco, dice, el silencio de Dios en este ambiente o bajo este ambiente no es silencio, es cuando más habla. Tendrá sus faltas de ortografía, yo sé, pero es más profundo que muchas de las grandes palabras de muchos teólogos, porque son palabras que nacen de la sencillez de una niña de 7 años. ¿Cómo entiendes a Dios? Le preguntaba yo. Me dice, pues es que cuando hay silencio es cuando más habla. Y lo dice una niña de 7 años. Bien, incluso le recogí unos dibujos que para mí fueron como interesantes y voy como entendiendo, como entiende un niño. Yo no sé por qué luego los pasajes evangélicos de cuando Dios habla a los niños, lo habla con ternura porque entienden una lógica distinta que a veces los adultos hemos perdido y que COVID, gracias COVID, nos ayuda a entenderlo de otra manera. Y si se fijan, bueno, si se meten en el dibujo y en la lógica de un niño, de una niña, van a ver cómo, cómo incluso el cubrebocas tiene otro sentido y cómo el cielo toma una perspectiva distinta y a lo mejor los trazos no son hermosos, pero te dicen desde la sencillez de los pequeños cómo, cómo Dios habla, ¿no? No es un Dios todopoderoso, es un Dios poderoso en todo. Reflexión interesante que la tomo de Bárbara Andrade, no es un Dios todopoderoso, sino poderoso en toda situación. Y en medio de la situación que vivimos pensamos que Él lo puede todo. No es así, está en todo. Y lo veré ahorita más adelante. Incluso aquí en esta imagen me explicaba esta hermosa niña que lo que está al lado izquierdo de la Virgen de Guadalupe, si la alcanzan a ver, o de la Virgen, está su botecito de desinfectante, de gel antibacterial para poder hablar con ella, ¿no? Es la lógica de la sencillez con la que tendríamos que vivir el silencio de Dios y no desde las preguntas de un adulto que a veces no sabe realmente lo que es preguntar. Bien, yo repaso estas imágenes simplemente como un tema de que me inspira a vivir mi realidad de hombre frente al mundo desde una lógica espiritual distinta. Yo quisiera aquí, por el tiempo que tenemos un poco,
ir cerrando, pero al mismo tiempo ir reflexionando sobre otro asunto. Eh, Prácticamente Dios, lo puedo decir así, no nos resuelve teóricamente el problema del mal y del sufrimiento de las víctimas. No nos lo resuelve. Porque toda respuesta o resolución que entendamos o logremos desde Dios no es más que una resolución racionalmente nacida de nosotros mismos. Ni de las víctimas indirectas, tampoco. ¿Qué está sucediendo con los médicos que atienden a los infectados? O en los científicos que buscan las vacunas, o en los padres que son maestros, o en los maestros que son padres, en los empresarios que se quedaron sin negocio, o en los obreros que se quedaron sin patrón. No nos resuelve desde estos mundos del infectado, del enfermero, no nos resuelve nada, nos pone en una situación más bien de preguntarnos desde otros ámbitos en dónde está Dios. Dios no resuelve. Es un Dios que no resuelve. Yo lo insisto así. Más bien Dios está resolviendo. ¿Qué sucede con este juego de palabras? Parecería que estoy diciendo lo mismo, pero en realidad no. Cuando Jesús se le pierde una oveja y va y la busca, uno dice, Jesús es el que fue y buscó. Jesús es el que es el pastor que salió tras la oveja, que la cargó, que la regresó. En realidad, no. En realidad es Jesús el que está en todo tiempo cargando. No es el que fue a buscar, es el que está buscando. No es el que curó las heridas, es el que está curando. En términos coloquiales, lo puedo decir, o inventando cosas, Dios es un gerundivo, ¿no? Dios es un gerundio, tal cual. Dios está resolviendo con nosotros. Es el médico, es el enfermo, es el científico, es el empresario, es el obrero, es incluso el político, aunque no lo crean, que está queriendo resolver con nosotros. Está presente, no es un Dios todopoderoso que tiene que responder lo que yo quiero que responda. Es el que está respondiendo junto con mis búsquedas constantes de libertad. Aquello que yo decía hace un momento de el hombre para ser hombre tendrá que ser más libre, más responsable. El hombre es el que se está liberando, no es el hombre libre. Es el que continuamente resuelve o está resolviendo sus propias esclavitudes. Y es el que al mismo tiempo se vuelve a esclavizar en nuevas reflexiones. Y esto es lo que nos hace una pandemia, ponernos en situación de una reflexión siempre en gerundio. Siempre nos estará poniendo, nos estará incitando a estar reflexionando. Eh, Me acuerdo con mucha gracia de un gran maestro, Carlos Mongardi, en paz descanse, que decía, ¿qué es reflexión? Y lo decía con una manera muy linda, ¿qué es reflexión? Y se tiraba al suelo y hacía flexiones con su cuerpo, ¿no? Esto es flexión, estar moviéndose siempre. La pandemia nos hace eso. No te puedes detener. Si te detienes, llega esto y no sabes qué hacer. Si educáramos más en que nuestro proceso de crecimiento como seres humanos es el estar reflexionando, creo que tendríamos un mundo mucho más feliz, mucho más humano, mucho menos violento, mucho más resolutivo, tal cual, más humano. Yo quisiera ahorita tener así como un espacio de, no sé si de preguntas o de reflexión, porque esto da para estar pensándole más y más y más, y a veces escuchando, leyendo lo que ustedes van poniendo, que lo voy a hacer en un momento, creo que podríamos decir más cosas, ¿no? Me voy a acercar un poco a, dice, buenas tardes, maestro, hola, ¿cómo estás? Rosalicia, me gusta saludarte. Saludos, maestro Luis Mora, Chelito, pues también para ti. Mucho que reflexionar. Gracias, maestro. Sí, sabes,
La verdad es que uno puede ir diciendo cosas y luego van saliendo nuevas y uno va profundizando como en este asunto de decirnos, ¿no? Luis Mora, muchas gracias por el compartir desde lo que compartes respecto a repensar a Dios como no intervencionista, sino como el Dios que nos mueve a entender los milagros en términos sociales y a recrear nuestras relaciones. Sí, ese es un tema que podríamos detenernos a decir muchas cosas, ¿no? Eh, yo me imagino un Jesús, pues no curando al paralítico. A mí no me interesa que haya curado al paralítico. Me interesa más bien que curó a los que no creían en el paralítico. Curó a los que estaban alrededor viendo a la prostituta y decían, pues, ¿por qué le hablas a estas? ¿No? Pues se te van a adelantar, mi rey, o sea, date cuenta. Y entonces estoy curando no solo a la víctima, sino a la víctima de la sociedad. Y nosotros somos muchas veces víctima de nuestras relaciones sociales porque perdemos realmente lo importante. ¿Cómo hacer para proyectar socialmente la fe en momentos en los cuales, por ejemplo, no podemos? Entre otras cosas, movernos hacia las periferias. Pero ¿para qué quieres una periferia si tienes periferias digitales? Yo te diría, ¿no? Eh, en, la, en el mundo de la educación hay muchas congregaciones que se dedican a lo educativo y la mayoría, los salesianos, los maristas, la mayoría, dicen, pues hay que estar con el muchacho, ¿no? Hay que estar ahí en el patio con él, diciéndole o dándole un consejo. San Juan Bosco, cuchichela al oído y dile lo que está pasando, ¿no? Y aconséjale. Bueno, a lo mejor hoy no lo podemos hacer porque no está el muchacho y un lado, o no está el pobre y un lado, pero ahí tienes unas pobrezas impresionantes que puedes encontrar en internet. Tienes miles de opciones, como lo estamos haciendo hoy, como para poderle decir al que está en situaciones complicadas que ahí estás, ¿no? Miles de cosas que podríamos seguir haciendo. Eh, podemos decir que la pandemia es una purificación de nuestros pecados. Bueno, es una muy buena pregunta y yo diría primero, pecado. Tendríamos que reflexionar qué estás entendiendo para preguntarme, Chuy, el tema del pecado. Podría decir yo un tema que a mí me nace decirlo en este momento y entiendo, no sé desde dónde lo estás diciendo. Hablando de esta persona que yo mencioné hace un momento, de Bárbara Andrade, ¿qué sucede con el pecado? Cuando tienes un Dios de amor, ¿el pecado vale la pena decirlo? Donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo no sé, y pensémoslo, no lo quiero decir como un tema cerrado, yo no sé si por muchos pecados que tenga Dios de todos modos me perdona de tanto amor que es. Es decir, a veces hay que movernos, como dice Bonhoeffer, no desde nuestro concepto de Dios, porque en tu pregunta yo puedo entender que existe una reflexión totalmente clara, tuya, no buena ni mala, sobre un tema del pecado. Y entonces, ¿por qué no moverte de la reflexión de pecar a la reflexión de fallar y a la reflexión de encontrar a un Dios que siempre está perdonando? Lo que decía hace un rato de Dios es el que está cargando, curando, purificando, sanando. Es eso, entonces no te muevas por el tema de soy pecador, porque soy pecador ya está siendo un término cerrado. Entonces Dios es el único que perdona o no perdona, pero Dios es el que está en gerundio, te está perdonando, te está curando. ¿La pandemia es respuesta a nuestros pecados? No, la pandemia a lo mejor es, pues acúdete de esta misma idea que estás teniendo sobre el pecado. ¿Cómo mantener la fe en un Dios que no hace nada? ¿Cómo mantener la fe? Bueno, ¿qué entiendes por fe? Yo me detendría en el tema de la fe primero para decir, bueno, la fe. La fe muchas veces se entiende como un conglomerado de
reflexiones muy claras que te llevan a algo. Es decir, la fe se entiende, en realidad, entendimiento es una condición del hombre, es una dimensión humana, una facultad incluso humana. El entendimiento es una facultad, cuando la fe es una virtud. La fe y el entendimiento van por caminos muy paralelos, pero nunca se juntan. La fe no es entender. La fe es estar entendiendo. Entendimiento es una facultad del hombre que nos hace capaces de reflexión y de racionalización. La fe es estar continuamente de frente a un Dios. Tener fe no es saber mucho de Dios. La fe es saber enfrente de quién estoy o quién está enfrente de mí. Dios es el altruismo del otro. No entendí esa pregunta muy bien, pero Dios, Dios es en el altruismo del otro. Bueno, si quiero entender un poco lo que estás preguntando, cuando yo me enfrento al otro es cuando descubro realmente a Dios. No puedo entender a Dios sin el otro. No puedo entender a Dios sin el que me necesita. Y entonces yo me convierto en el que está haciendo por el otro. Maru, ¿cómo es en un tiempo de ansiedad disponerse a sentir el aroma de Dios? Ay, qué padre lo dices. Una persona por ahí dijo un día, y lo voy a decir así de caricaturizado, y es un gran padre que quiero, que admiro con mucho cariño, Carlos Martínez, dice, Dios es buldozeriano. Dije, ay Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es buldozeriano? Es que es como un bulldozer que te agarra, ya no te suelta. Exactamente. Yo creo que la pandemia nos hace entender que Dios no nos ha soltado o que no nos está soltando. Y entonces se pone como muy claro el tema de la duda. Lo único de lo que no puedo dudar es de que estoy dudando y entonces entiendo que percibir sus signos no es otra cosa que seguir su aroma. Y el aroma se vive en aquel, otra vez gerundio, que está sufriendo. Cuando se resiste a ello el hombre, pierde el sentido y entonces rastrea el aroma de lo que la cultura, de lo que la sociedad, de lo que la costumbre dice y quiere. No sé si hay otro más, creo que, si no me pico. Bueno, ya estoy acá. Se puede decir que la pandemia es un tiempo que se agrega de gracia para purificar nuestra imagen de Dios y nuestra propia imagen. Creo que, bueno, sí es un tema padre hablar de la gracia. O sea, ¿qué es la gracia si no es esto de estar siempre en un constante embellecimiento de lo que yo estoy siendo, ¿no? Y uno cuando revisa su propia historia puede encontrar que las mayores tragedias que hemos vivido no son sino las mejores o son los momentos en los que más presente estuvo. Esto lo descubrimos con el tiempo, ¿no? Un niño que pierde a su madre, yo estoy seguro que después de un tiempo entiende que no hubo mejor madre sino la que estuvo ahí presente sin saber que estaba en ese momento, ¿no? Y uno puede entender a un niño que se quedó sin mamá siendo chiquito diciendo, oye, pues a lo mejor me abandonó, a lo mejor por ahí está, a lo mejor después la descubro, a lo mejor después la... Oye, pues date cuenta que lo humano es lo humano y Dios nunca te dejó de su mano, ¿no? Las pandemias y estas situaciones contrarias a la sociedad, pues nos hacen reestructurar la sociedad y mañana o pasado encontramos una nueva sociedad. Pero es como funciona el ser humano. La sociedad se sacude por la pandemia, se acostumbra a algo nuevo y luego viene otra sacudida. Pero no es que Dios lo provea, es que Dios ahí está presente. Y a lo mejor habría que entender al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. O sea, no trates con tu razón de entender lo que no podrás entender. Y más bien vívete en fe sabiendo que no entenderás de frente a lo que está haciendo él. Y a lo mejor hasta podríamos preguntarle al Éxodo,
Oye, cuando Moisés baja y dice, bueno, pero dime quién me envía, o sea, no manches, ¿cómo me vas a enviar a que yo libere un pueblo y que lo saque de Egipto y no sé qué? Yo no sé si eso pasó o no. Lo que sí sé es que Dios le dice, mira, no me estés cuestionando. Yo soy el que estoy siendo. El gerundio nos habla de un tema, de una constante presencia y no de un momento. Y nosotros queremos entender a Dios por momentos o por espacios racionales muy concretos, ¿no? ¿Se puede decir que la pandemia es un tiempo de gracia? Sí, pues esto que acabo de decir. Sí, es cierto, es un tiempo de gracia. Yo quisiera que le echaran más preguntas, porque creo que podríamos decir más. No sé cuántos somos en este espacio cibervirtual, somos 42 personas y solo han hablado 4. Entonces quiere decir o que todo está muy claro o no sé. Ahí está el Pablito, mi gran amigo. Me da gusto ver que estás ahí presente. Luego uno se emociona cuando tan grandes maestros como Juan Pablo fueron en algún momento alguien que me escuchaba y ahora son personas que están escuchando en este sentido que lo estoy diciendo, como un gerundio, como Dios, como un gerundio. Bien, voy a regresar a la presentación para cerrar con un temita que tengo ahí eh, muy sencillito, pues, que ayuda como a sintetizar lo que estaba diciendo. Bueno, en la última diapositiva yo habría en en las últimas dos líneas, Dios no resuelve nada, o sea, finalmente, no es que Dios lo resuelva, sino Dios lo está resolviendo. Si se fijan, lo decía de esta manera. Es un Dios que está resolviendo siendo eh, sujeto o ser humano, en el ser humano, está haciendo, no se está viendo allá. ¿Me ayudas allá para ver la siguiente? Bien, finalmente el tema de Dios, cómo se nos presenta como alguien que está siendo nuestro propio reflejo. Este tema de nuestro propio reflejo no es sino mediante la sacudida que da algo externo a nosotros que nos pone en una situación de novedad. Entonces, finalmente, Dios no es el Dios antiguo. Podríamos concluir, Dios no nos habla desde una reflexión que viene desde nuestros padres. Dios nos está hablando siempre, siempre desde lo novedoso. Y hoy, digamos, la pandemia es nuestra novedad. Vamos a cambiar para que lean un poco lo que les quiero comentar. Bueno, son 4 preguntas a las cuales llego como al final de todo lo que he dicho, digamos. Si se vive el ser de las víctimas sociales o individuales desde el límite de lo humano, paréntesis ahí, el límite de lo humano solo se verifica cuando lo externo nos pone en la situación de límite. Es decir, yo voy caminando por un bosque, voy muy contento, voy bien confiado. Ahora, el aroma es hermoso. Entonces, imagínate así el pino bien rico. La humedad es así como agradable, no hay una temperatura exagerada. Todo está muy padre, ¿no? Me acostumbro a una situación de estar a gusto, tranquilo, muy bien, todo está chido, padrísimo. Pero de repente llega un momento en el cual, paz, se acaba el bosque y existe un precipicio que no me hubiera imaginado que existía. Entonces toco mi límite porque finalmente vivir en el límite pues es no puedo dar un paso adelante. Tal vez dar un paso atrás es recorrer lo que ya había vivido. Y no me doy cuenta que a lo mejor aquellos aromas y aquellas cosas que yo estaba disfrutando en el camino del bosque, pues a lo mejor ni las disfruté. Y a lo mejor más las sentí y no les encontré el sentido. Y entonces cuando uno junta el límite de lo que termina con lo vivido, pues uno alcanza a ver
que todos los procesos emocionales, sociológicos, psicológicos, políticos, económicos, etcétera, tienen un sentido. Y ese sentido se encuentra cuando le abrimos espacio a lo que le da sentido. Un poco algo así es como cuando le preguntamos a los científicos o los científicos le preguntan a los religiosos, ¿cuál es el origen del mundo? Parecería que estamos hablando como de una reflexión muy parecida, ¿no? El científico que pregunta por el origen o el teólogo que pregunta por el origen. Y a lo mejor estamos haciendo dos preguntas diferentes. El científico pregunta por el inicio, pero el teólogo pregunta por el origen. Cuando preguntamos realmente por lo que da sentido, pues nos hace sentido lo que no tenía aparentemente sentido. Y la pandemia nos pone en una realidad así. Encuéntraselo pues, o sea, no te estés preguntando cosas que ni siquiera debías de haber preguntado. Date cuenta quién te está preguntando. 4 son las preguntas que podemos hacer para enfrentar este tiempo. Yo lo diría así, que pudieran ayudarnos como seres humanos, ¿no? Y la parte teológica a lo mejor la dejaremos para otras sesiones que van a tener, pero en una parte más social que ayude a aquella reflexión que vendrá, ¿qué podemos aprender y aprender con H? ¿Qué podemos entender y sujetar? ¿Qué podemos racionalizar y qué podemos tomar? ¿Qué podemos aprender y tener fe por el hecho de ser parte de la humanidad en este momento? ¿Qué podemos? Sí decir, de aquí no me muevo, pero esto sí lo muevo. ¿Qué podemos decir acerca de lo que nos está aconteciendo para aprender cosas nuevas y para sujetar otros estilos de vida? ¿Cómo vivirlo como grupo y como comunidad? ¿Cómo vivirlo como individuo y cómo vivirlo como sociedad? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el nuevo modo de vivir en lo que está ocurriendo? Y a lo mejor también qué nos está ocurriendo, qué nos está ocurriendo como personas, como individuos, cómo y quiénes tenemos que ser en esta coyuntura, ruptura, momento, cuál es el perfil de un sujeto que se vive en un límite mucho más claro. Además, aquí diría que el límite de lo humano es ser humano, ¿eh? Humano es esto, limitado, que es protagonista de estos tiempos de pandemia. Importante esto último porque el ser humano solo es protagonista, bastante víctima y a veces muy victimizado. Que no lleguemos a la victimización, pero sí a movernos como esto. Finalmente vamos a tener muchos de los que estamos aquí presentes coronavirus en algún momento de nuestra historia. Entonces es importante, pues si Dios existe y no tiene nada que ver con todo esto, pues, ¿qué queremos decir con que Dios existe? Incluso externo nos dice mucho. Interno, Dios es interno a nosotros y creo que podríamos entender que Dios está en todo esto o está siendo incluso con nosotros en todo esto. Pues muchas gracias. Yo voy a retomar el chat a ver si no hay otra pregunta y si no, como yo ya me cansé, ya vamos a parar esto. Dice, no sé en dónde me quedé, con Chuy Velasco, no, con el último que mencioné fue a Juan Pablito, que tenía mucho que no lo veía. Dice, saludos Luis, también de mi papá, Ana Olivia. Chuy Velasco, la pandemia nos humaniza y también nos deshumaniza. ¿Qué porcentaje se percibe de cada uno de ellos? Híjole, Chuy, pues no sé, así como hablarte de porcentajes, no sé, yo más bien te diría, eh, como ser humano me humaniza mucho y como ser humano me deshumaniza. Yo espero no poder hablar de porcentaje, sino del movimiento que está entre un porcentaje y el otro. Es decir, si tuviera yo el 50 y el 50% de humanización y deshumanización en medio de una pandemia, yo, Luis Mora, lo que haría sería, estaría contento porque el 50 y el 50 se van peleando y siempre hay un movimiento. Entonces, el hecho de estar siendo es eso. Estar siendo como sociedades, si hay un porcentaje de un 20, un 80, de un 70 contra un 30, de un 50 contra un 50, el asunto es que se mueva. Mientras no se mueva, cuando no se mueva, preocúpate.
Si la gente habla mal de mí, qué bueno, porque entonces soy importante para ellos. Cuando dejen de hablar, entonces ya valí gorro. Es algo así como, creo que la vida es como ir entregando invitaciones a tu funeral. Entre más invitaciones tengas y más presencia tengas, bueno, en COVID no creo, no van a ir, pero entre más invitaciones tengas, creo que generaríamos más cosas. Saludos, maestro Luis Mora, Lucy, gracias. Marta María Zúñiga, muy buen tema, maestro. Saludos desde California del Sur. Desde Carolina del Sur. Yo dije, pues a estar en Los Cabos. Mucho gusto escucharte, profunda la reflexión. Urieli, gracias a la que nos invita a ser conscientes de atender el no, de entender el no entender, ¿sí? Porque estás entendiendo. Es algo así como, ahora voy a decidir no decidir nada, pues ya decidiste, mijo, ¿verdad? Decido no hacer nada, pues ya decidiste no hacer nada. Entender y el no entender, pues es lo mismo. O sea, entiendo que no entiendo y cuando no entiendo, pues estoy entendiendo. Y así es con Dios, ¿no? Pues ahorita entiendo de Dios esto, pero al ratito llegará otro momento en el cual, chin, ya entendí otra cosa de él y, híjole, pues esto es el aroma que Maru luego se puso ahí romántica arriba, el aroma de Dios, ¿verdad? Como lo rastreamos. Está haciendo proceso vital, perdón, para el encuentro con el otro, en el otro. Sí, así es con mayúscula y con minúscula. Considero que justamente esta pandemia, voy leyendo así medio raro porque está medio lejos y ya con la pandemia eso se ha afectado, con tanta viralidad en los asuntos ya se me afectaron los ojos. Confronta la imagen que tenemos de Dios. Muy buena la reflexión, decir confronta la imagen que tengo de Dios. Ya me ayudaron aquí. Ordinariamente creemos que está presente si las cosas se realizan como quiero, un Dios de momentos. Me encanta esta imagen que pone. Dios, un gerundio, siempre curando, actuando, sufriendo, etc. Sí, creo que imagínate a Jesús cuando le dicen, oye, ¿qué es el reino de los cielos? Y luego él dice, pues es como una semilla de mostaza, y entonces nosotros hacemos como una reflexión del tema, ¿verdad? Pero la semilla de mostaza, si no mal lo entiendo, en el esquema de los fariseos, es impura. Entonces, decir que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, pues, oye, entonces el reino de Dios es impuro. Pues bueno, quieres encontrarlo, mira, vente donde está la impureza y ahí el que está sufriendo, donde tú dices que está lo impuro, ahí está el que está sufriendo, ahí está el que tiene coronavirus y en aquel tiempo el que tenía lepra. Ahora es el que tiene coronavirus. Bueno, aquel que alejas de ti, ahí está la impureza. El cuerpo parece que es impuro, pero descubrirlo, pues no te hace más que decir, creo que el impuro soy yo, ¿no? Porque mis pensamientos me hacen impuro, no tanto porque el virus me haga impuro. Pues, finalmente, dentro de 20 años, 30 años, a lo mejor todos pasamos por el COVID y muchos de los que estamos aquí dialogando esto, pues no estamos siendo más que unos muertos, ¿verdad? Pero bueno, es así de claro y así de fuerte. Aniel Iñiguez, su diapositiva final lo dice todo. Gracias, maestro, excelente. Creo que te quedaste con los guaraches de los muchachitos que están ahí. Es bueno tomarnos un tiempo para poder digerir el tema, pero no es fácil asimilar tu forma de ver el tema. Bueno, Elba, pues a lo mejor es una llamada lo puede ayudar o podemos seguir charlándolo cuando COEB y la circunstancia también lo permita. Escuchando las preguntas me mueve mucho ya que estoy en una misión con personas vulnerables. Sí, creo que si tú estás en una misión con personas vulnerables, estás en una posición más privilegiada que la que no estamos, porque nos enseñas más tú que nadie. ¿Cuáles me enseñaron a descubrir a Dios? No te enseñaron a descubrir a Dios, te están enseñando, perdón, te corrijo, te están enseñando a descubrir a Dios desde ese tiempo de pandemia en una cercanía y encuentro con el otro. Y lo que decíamos de encuentro con el otro es que no se puede separar el otro con mayúscula del otro con minúscula. No se, dioses nos estamos encontrando. Según yo, aquí es la última de Yadira. Pues para mí ha sido un placer. No tenemos la interacción más que por un medio escrito, pero finalmente, bueno, pues
la posición está puesta o está dada pues para que esto siga creciendo y reflexionando. Pues no, yo creo que tenemos la dicha de ser seres humanos y la desdicha de no poder encontrar a Dios sino mediante ustedes, mientras desde el otro, pues. Y a veces el otro no me es tan amable, ¿no? Pero es ahí donde lo encuentro y es ahí donde reconfiguro o estoy reconfigurando lo que soy. Yo agradezco de verdad su atención, su disposición, su cercanía. Bueno, pues no me queda más que agradecer también aquí a Coe por lo que me ha dejado decir, pues, estas herejías que he dicho hoy, pero que finalmente sin ellas, pues no descubrimos la novedad de lo que está haciendo Dios para nosotros en medio de lo pandémico del mundo. Pues muchas gracias, yo los dejo y agradezco de nuevo infinitamente esta oportunidad.